Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, abogado, ¿la escuchamos? Sí, abogado. Sí, Perfectamente. Ok. Bueno, hoy vamos a empezar con lo que es la plenaria. ¿En qué va a consistir? Bueno, más que todo va a consistir en hacer una serie de preguntas. Ustedes pues me van a hacer en base a esas preguntas, que es del contenido, ¿verdad? Van a responder, ¿verdad? Conforme al conocimiento, al análisis, a lo que han estudiado, a lo que han analizado, ¿verdad? Conforme a lo que es el material de la clase. Permítame, voy a cerrar la... Ok, hoy sí. Entonces, porque ya para esta semana, estimadísimos, pues teníamos que estar avanzando con lo que es la clase 3, con la actividad de 3, 4 y 5, para que así ya la próxima semana pues estar preparados para lo que es el examen. Recuerden que en el caso de la clase de 7 a 8 pues tenemos el inconveniente, y digo yo a veces que es un poco, a veces inconveniente, porque recuerden que en un principio las clases están planificadas con un día horario de acuerdo a la hora, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, el examen está más bien adelantado. En el caso de la clase de 7 a 8, pues el examen está para la próxima semana, si no más recuerdo, ¿verdad? Está para el viernes 18, ¿verdad? Viernes 18, así es. Pues bueno, pero bueno, vamos a hacer esas preguntas. Recuerden de que esto es parte de lo que es el acumulativo de los foros, ¿verdad? Que hemos venido desarrollando. Si ustedes de repente me pueden contestar y pueden abrir su cámara, eso es muy importante. Por otro lado también es importantísimo que usted me ingrese con su primer nombre y su primer apellido, porque yo voy a estar tomando nota de sus participaciones, y también vamos a tomar una captura de pantalla pues de los que están presentes dentro de lo que es la actividad. Entonces es muy, pero muy importante que podamos ver sus nombres o podamos ver pues su imagen, ¿verdad? Si de ser posible así fuera, ¿verdad? Si hay algún inconveniente, pues no duden en decírmelo, ¿verdad? Al momento de su participación. No se estresen, el objetivo es que con esto pues vamos asimilando, vamos comprendiendo y vamos haciendo pues un mejor estudio de lo que es el contenido de la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Sí hay varios que de repente me tienen que hacer algún cambio en cuanto a su nombre. Por ejemplo, Marcus, aquí tengo a Marcus, que es con K, con H, U, S. Disculpe, Lick, es que Ajá. esta es la computadora que utiliza mi hijo, entonces yo voy a tener que entrar por el teléfono. Ah, pero si gusta, deme ahorita su nombre para poderlo cambiar. Yo lo puedo renombrar, no hay problema. Ah, ok, está bien. Teresa García. Teresa García. Ok, listo. Ya. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver si Rodríguez Andino, la compañera, ¿cuál es su primer nombre? Brenda Lagos. ¿Brenda? Brenda Lagos. Brenda Lagos, ok. Aquí cambio el nombre, no se preocupe. Gracias, Liz. Brenda, a ver, ¿alguien más? Bueno, hasta ahorita vemos 27. De ahí a los demás los puedo ubicar, no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, estamos bien. Bueno, vamos a empezar así de forma aleatoria, ¿verdad? Aquí tengo el listadito, vamos a comenzar con una compañera, ¿verdad? Vamos a ver con Linda Padilla. ¿Está Linda? Linda, ¿me escucha? Sí, buenas noches, abogado. Ok, vamos a
a ver lo que es el contenido de la unidad, no se preocupe. No sé si usted se recuerda, Linda, que cuando hablamos de el conocimiento y de la aprehensión del conocimiento, nosotros podíamos aprender a partir de ciertos elementos o capacidades que tiene el ser humano. Entonces, me gustaría que usted me explicara con sus propias palabras, Linda, cómo aprendemos, cómo captamos, a través de qué. Disculpe, abogado, me repite la pregunta. Es que me enseñaron, no sé, no le pude escuchar bien. Ok. Le decía, en la clase número 1, nosotros planteamos lo que es el conocimiento científico, el origen y la clasificación de la ciencia. Entonces, yo le comentaba que para adquirir el conocimiento lo hacemos de diferentes formas. Entonces, yo quiero que usted me explique cómo o cuál es el proceso de adquisición del conocimiento que pudimos reflexionar al inicio de la clase número 1. ¿Me captó, Linda? ¿No? ¿Alguien que le ayude? Sí, abogado. Abogado, ¿Opinaron? el conocimiento se adquiere por medio del estudio y la observación. A ver, Dilcia me responde ahorita. ¿Es correcto, abogado? Dilcia Meza, ok. Entonces decía Dilcia, ¿cómo es que se adquiere el conocimiento? Por medio de la observación, todo a través de lo que observamos, por medio del estudio. Ajá, Ahí es donde podemos ir reforzando el conocimiento. así es. Una de las cosas que el ser humano tiene. Abogado, si me permite, quiero agregar algo a la participación de la compañera Dilcia. Ajá, dígame, Luis. En las notas que yo tomé, la explicación que usted dio, sí explicaba lo que hacía la compañera a través de la observación y a través de la práctica también se absorbe el conocimiento. Ajá, a partir de la práctica. Ok. Está muy bien. Ahora, algo importante que es bueno recalcar y que de repente lo revisemos también, es que recuerden que el ser humano adquiere, como bien lo decía la compañera. Abogado, yo también quería opinar. Ajá, dígame. Está bien. Bueno, no sé, ¿le puedo dar mi explicación, vale? Sí, no hay problema, Diego. Bueno, entonces yo lo primero que entendí que... Vamos a encender la cámara primero. Lo primero que dice que nosotros primero aprendemos la información en el conocimiento, ¿va? Miramos con los sentidos, percibimos todo. Ya, ese es el primer momento, que es el subjetivista. Después sigue el segundo momento, que es el momento objetivista, que es cuando nosotros le damos características a ese objeto. Y después sigue el momento dialéctico, que es cuando nosotros ya con el razonamiento empezamos a decir por qué sucede, por qué es así el objeto y por qué, la razón de por qué se expresa y se mueve de tal forma. Así es, Diego, excelente. Sí, es cierto. Nosotros, como bien lo dijeron los compañeros, tanto la compañera Dilcia, Luis y más específicamente Diego, el ser humano adquiere a través de los sentidos. Pero nosotros tenemos algo que nos diferencia de los demás seres racionales, y es que tenemos la capacidad precisamente de razonar, de generar un pensamiento. Ahí mencionó una palabra clave, Diego, la aprehensión, aprender. Nosotros captamos
lo que percibimos en nuestro ambiente. Y ahí es esa primera etapa que nosotros percibimos y que son los 3 momentos del conocer, que bien reflexionó precisamente Diego. El primero, el subjetivista, donde vemos conceptos, vemos las cosas tal como nosotros las percibimos. El segundo es el momento subjetivista, que ya le empezamos a dar características a las cosas o a los objetos. Y el tercer momento es el dialéctico, que es cuando nosotros empezamos a hacer diferenciaciones o empezamos a hacer relaciones entre diferentes cosas. Y de esa forma es que captamos en el pensamiento y lo reflexionamos. Excelente. Bueno, muy bien. Veamos. Vamos a ver la compañera Mercedes. Mercedes, cuando hablamos de esos 3 momentos del conocer, también eso nos permite comenzar a adquirir el conocimiento en lo que nosotros llamamos niveles. Hay un primer nivel. Ese primer nivel, ¿cómo captamos ese conocimiento? Y después, posteriormente, al pasar ese primer nivel, hay un siguiente nivel, que es otra forma de adquisición del conocimiento. ¿Qué es lo que usted ha captado de esos dos niveles del conocimiento? De acuerdo a la clase número 1. Bueno, buenas noches, abogado. Buenas noches. Compañero. El primer nivel, pues, es el primario, decía, o vulgar. Yo me imagino que es la primera impresión que nosotros tenemos al captar algo, al ver algo, algún objeto o relacionarlo con algo. Es la primera impresión, pienso yo, la relación del conocimiento que se establece entre el objeto y cómo lo percibimos. Hay un segundo nivel que es el nivel racional y crítico, que yo entiendo que es cuando ya se le da como características a lo que estamos percibiendo. Lo podemos valorar, lo podemos identificar y podemos hacer una referencia según el objeto que estamos viendo. Bueno, uno parte de la experiencia, el primero parte de la experiencia. No se aplica un método, decía ahí, no es verificable. Y el segundo parte de un conocimiento verificable porque es lo que vemos, lo que captamos, lo que entendemos. Eso es lo que he entendido de los niveles del conocimiento, que está el primario vulgar y el racional o crítico. Ok, exactamente, está muy bien. Ese nivel primario vulgar es lo que nosotros llamamos como conocimiento ordinario. Y el conocimiento científico, por ejemplo, es un ejemplo del conocimiento racional o crítico. Usted mencionó 2 características muy esenciales entre uno y otro, que es lo que se diferencia. Por ejemplo, el ordinario se adquiere a través de la experiencia. Usted lo mencionó. En el segundo, a contrario sensu, hablamos de procedimientos, de diseño, un método. Y específicamente un método científico. Y la otra característica que usted mencionó también es que el primero es subjetivo y el segundo es objetivo, ¿verdad? ¿Por qué subjetivo? Porque lo adquirimos de una manera que se basa simplemente y llanamente en la experiencia. Porque el otro es objetivo. Porque averiguamos o indagamos causas en base a los hechos presentados. El otro no es meramente descriptivo, no es explicativo. El primero no es verificable. El conocimiento racional sí es verificable y no se basa en la experiencia. Por eso es demostrativo, ¿verdad? Y el primero, el ordinario, es simplemente adquirido y se acepta en base a ciertas discusiones. En el caso del científico, ahí son conceptos de los cuales se puede explicar el conocimiento obtenido, ¿verdad? Bueno, excelente, Mercedes. Muy bien. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver el compañero Arnold Sevilla. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Ok.
Fíjese, Arnold, que de acuerdo al material existen diversas características del conocimiento. ¿Cuáles son esas características que usted ha podido ver en el material? Hay muchas, pero ahí se diferencian 3 características. ¿Cómo podemos caracterizar al conocimiento? A ver si tal vez se recuerda de alguna. Creo que son el conocimiento científico, conocimiento vulgar y conocimiento filosófico. ¿O me equivoco? Esos son tipos de conocimiento, pero hay ciertas características, ¿verdad? Alguien que le ayude a Arnold, si de repente ahorita no se acuerda. Voy a ayudarle yo. Buenas abogado. noches, abogado. Permítame, Luis, espéreme. Levantó la mano David. Veamos, David. Ah, sí, ya lo vi. Sí. Buenas noches, abogado. Si mal no recuerdo, ¿cuál era la pregunta? Era Características del conocimiento. Las características, si no me equivoco, era el método, el objetivo y el fin, ¿verdad? No. Son otras. A ver, Mario. Son la Buenas noches, abogado. racionalidad, la sistematicidad. Sí, abogado. Permítame, Diego. Espéreme. Vamos a ver, Mario. Sí. Levanten la mano mejor que yo levanto la mano y nunca participo. Tranquilo. Vamos a ver, Mario. A ver si se escucha, Mario. ¿Me escuchan? Sí. Dígame, Mario. Son las características del conocimiento, son objetividad, racionalidad y la sistematicidad. Así es. ¿Por qué? Vaya, vamos a ver, Gabriela. Está muy bien, Mario. Quiero que usted, Mario, me explique, y Gabriela, quiero que me explique una de las características. Vamos a ver primero, Gabriela. Quiero que me explique por qué el conocimiento es sistemático. A ver, Gabriela. Buenas noches, Lick. Buenas noches. El conocimiento de la sistematicidad, Lick, es una relación que hay entre sí de lo que uno está comparando y de lo que uno sabe, ¿verdad? ¿Por qué será sistemático el conocimiento? Dice que es sistemático, Lick, porque tiene una jerarquía. Digamos, un ejemplo, yo quiero investigar sobre un tema de los colores primarios, un ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo meterle a los colores primarios otro color por lo que yo sé, porque hay una jerarquía de los colores. Primero están los 3 y después de esos 3 salen los otros. Entonces yo no me puedo venir a inventar, a decir de que está un color antes de los 3 primarios. No sé si me doy a entender. Ok. Ahí hay algo que de repente es importante también poderlo puntualizar. Y es que cuando hablamos de la sistematicidad, como usted bien lo dice, tal vez no es tanto la jerarquía, es como la organización. Paso a paso. ¿Por qué sistemático? Porque está organizado. ¿Ok? Paso a paso. Así es, Maximiliano. De cierta manera, cuando nosotros explicamos el conocimiento en una sistematicidad es cuando existen dentro de un todo diferentes partes que funcionan como tal. Por eso se dice que es organizado. ¿Por qué? Porque como usted bien lo dijo, bueno, de cierta manera tenemos ciertos elementos que al poderse enlazar podemos obtener ciertos resultados. Ahí es cuando hablamos que esa búsqueda, ¿verdad? Es una serie de ideas debidamente y racionalmente organizadas, ¿verdad? Es un conocimiento ordenado, es consistente, es coherente, ¿verdad? Con todos sus elementos, pero ojo, en su totalidad, por eso llamamos un sistema. ¿Ok? Bueno, Mario lo dejé pendiente ahí, pero Gabriela, usted me explicó un ejemplo, pero pregunta, ¿será el sistema o el Estado de Derecho un sistema, un ejemplo de un sistema aplicado a lo que es el derecho? Yo estoy de acuerdo que sí, abogado, porque... ¿Sí? Porque tiene
lo que usted mismo y la compañera hablaban ahorita, de que está organizado, no es un todo, sino que está sistemáticamente organizado con cada ente que hace su función. Lee, Sí, dígame, Gabriela. Muy bien, Mario. Sí. yo digo que sí, sí es sistematizado porque, mire, influye lo que está interviniendo en el problema, ¿verdad? Los Ujú. resultados que uno saca de lo que uno está investigando o que está resolviendo. Y lo que uno, los resultados que uno termina obteniendo al investigar todo, al pasar todos los procesos anteriores. Entonces, yo creo que sí es un sistema sistematizado porque ayuda mucho pues a que una cosa, el resultado, que es el fin donde uno quiere llegar. Ok, así es. Bochensky decía que no todo el que posee conocimiento de algún dominio del saber posee la ciencia de él. ¿Por qué? Porque la intención precisamente de la sistematicidad es ver el detalle de sus conexiones, ver el detalle de cómo trabajan en su conjunto. Por eso la sistematicidad, por eso decimos que el conocimiento es sistemático. Bueno, muy bien. Vamos a ver, Maximiliano. Abogado, Ajá, dígame. ¿puede repetir la frase para anotarla? Que la sistematicidad como tal es coherente. ¿Sí? No todo el que posee conocimiento de algún dominio del saber. Ajá. No todo el que posee conocimiento de algún dominio del saber posee ciencia de él. ¿Ok? No todo. No todo el que posee conocimiento de algún dominio del saber posee ciencia de él. ¿Eso lo dijo quién? Ese lo dijo Bochensky en 1981. Bochensky. Ahí está en el material de la clase. Está en el cuadrito de las características. Ahí usted va a ver. ¿Por qué lo dijo? Porque todo conocimiento que es organizado de manera sistemática tiene diferentes conexiones que generan un contenido como tal. Y que esas conexiones son los que permiten que de alguna manera funcione coherentemente y racionalmente también, que esa es otra característica del conocimiento. Si se fijan, las características de alguna manera están relacionadas unas con las otras. Bueno, Maximiliano, la objetividad, explíqueme la objetividad. ¿Por qué es una característica del conocimiento? Bueno, para todo se requiere que cuando uno se va a expresar en cualquier ámbito, debe uno, antes de expresar algo, saber lo que está hablando, ¿verdad? Y para saber lo que va a decir, tiene que investigar primero, porque no se va a poner uno a hablar así, como se dice, de un solo, sino que tiene que llevar a cabo una investigación. Entonces, para mí la objetividad es ser específico, ser objetiva, hablar con objetividad, cualquier caso que sea, hablarlos sin mentira, ¿verdad? Para mí la objetividad es ser objeto, hablar con la verdad y afianzarse a lo que diga la ley. Si la ley en un artículo dice tal cosa, pues tenemos que basarnos en lo que dice esa parte de un artículo de la ley. No quitarle ni ponerle. Ser lo más objetivo que uno pueda para que así, pues, hasta para ganar un caso, para llegar a cualquier cosa, tiene que hacer con la verdad. Así es. Cuando hablamos de la... Exacto, sí, Maximiliano, está muy bien, porque cuando usted habla de algo objetivo, a contrario sensu, o viéndolo desde la perspectiva contraria, deja de ser subjetivo.
no es una mera opinión, no es una impresión, como dice usted, sino que es algo que es verificado, ¿verdad? Y al ser una proposición que permite ser comprobada y ser demostrada precisamente en la realidad que se desarrolla. ¿Mm? Por eso decimos la realidad del objeto, lo que se describe, lo que es como tal, fuera de la subjetividad, porque estamos viendo la realidad a través de las diferentes proposiciones que estamos reflejando dentro de las verdaderas cualidades del objeto. Así es. Muy bien. Excelente. Abogado, solo una cosita. Dígame. Solo que estaba una observación únicamente. Sí, dígame, Estaba Maximiliano. viendo que dentro de esas características, dentro de esas características está lo que es el origen empírico. Ajá. Sí, no, es que yo solamente me ponía atención de que yo conozco personas que sin ser arquitectos, ingenieros, cómo llevan a cabo grandes construcciones y no han pasado por una universidad. Entonces, ¿cómo se cumple ahí, verdad? Que se pone en práctica el conocimiento, pero el conocimiento empírico. Entonces, de ahí podemos ver nosotros varios casos. Un ejemplo es la construcción, ¿verdad? Pero también hay otras ramas que en los años de experiencia que se llevan a cabo, va haciendo una carrera y va adquiriendo ese conocimiento. Entonces me llamaba la atención bastante eso, porque sí conozco personas así, exacto, que le hacen unos dibujos bonitos, le hacen unos diseños bonitos. Ahí es donde están los niveles del conocimiento, se recuerda, porque la parte del empirismo, buena parte se adquiere precisamente pasando por ese primer nivel del conocimiento. Por eso dice bien el dicho, la práctica es el maestro. Pero también es importante, ¿verdad? Es importante también ver de que, si bien es cierto, se adquiere experiencia, se adquiere un nivel de conocimiento, también es importante poder estudiar la disciplina como tal. De ahí estas tres características del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque nos permite desarrollar al final lo que nosotros pretendemos dentro de la disciplina que nosotros nos desarrollamos. Porque no es lo mismo un abogado empírico, y digo yo, un abogado empírico que no sé si ustedes se han fijado, así como se hablaba antes, por ejemplo, de los maestros. Había muchos maestros que decían que eran, entre comillas, empíricos. Usted dio un ejemplo. Y así también maestros de obra, que de repente yo he conocido muchos maestros de obra que en la práctica trabajan mucho mejor que un ingeniero civil que tal vez ha desarrollado una carrera desde el punto de vista de la disciplina del conocimiento, pero que en la práctica también ha adquirido un nivel del conocimiento, ¿verdad? Y eso es parte de esas características. Excelente, muy buen ejemplo, ¿verdad? Muy buen ejemplo aplicado a la realidad de las cosas. Bueno. Abogado. Dígame, Eddie. También podríamos agregar que, así como nos enseñan otros catedráticos referente a la objetividad, cuando ya nos toque estar frente a un juez, la cual uno debe ilustrar al juez el caso, dominar el caso, y ser una persona concreta y, por decirlo, hablarlo con convicción, con conocimiento, para que así nuestras palabras fluyan y podamos demostrar los hechos que queremos comprobar en un juicio. ¿Se podría dar ese ejemplo? Podría ser. De ahí le hago una pregunta, Eddie. ¿Será lo mismo conocer y saber? No. ¿Qué diferencia podría existir entre conocer y saber? Podría decir que conocer por ver cómo lo hacen las otras personas, pero ya el saber porque lo he llevado a cabo y lo he practicado. Para mí sería eso, saber, el tener el conocimiento y la convicción
de lo que estoy haciendo es lo correcto. Ujú, así es. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, da la impresión que hubiera una relación entre ambos, y así es, porque para poder llegar al saber, primero hay que pasar por el conocer. Veamos, Daniel. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Daniel. Dígame. Sí, solo quiero aportar un poco, participar con el tema de entre las diferencias de conocer y saber. Realmente hay una gran relación entre ambas, entre conocer y saber, pero no son ciertamente lo mismo. Un decir, puedo poner un pequeño ejemplo. Si yo muestro un cuadro con pintado de color naranja y en el centro del cuadro yo escribo negro y lo muestro, lo primero que la persona va a leer va a ser la palabra color negro. Pero usted al ver el cuadro pintado de naranja sabe de que no es de color negro, es de color naranja, porque lo conoce. Sabe usted diferenciar entre el color negro y el color naranja. Entonces, por el conocimiento, por la experiencia, por el desarrollo que uno ha tenido, puede saber diferenciar entre una cosa de la otra. También puedo tomar como ejemplo, es decir, nosotros sabemos que los aviones pueden volar. Sabemos de que los aviones pueden volar, pueden emprender el vuelo, conocemos muy bien cómo realizan esto, pero no sabemos cómo funcionan. No sabemos realmente cómo logran emprender el vuelo, cómo funcionan las turbinas, qué tipo de preparación se tiene que tener para poder pilotar un avión. Conocemos realmente cuál es la función que realiza, pero no sabemos cómo funciona. Uh-huh. Así es. Por eso de ahí la relación, como usted decía, que existen entre ambos. Porque al final de cuentas lo que pretende el saber es evidenciar esa verdad o esa falsedad partiendo de lo que usted conoce. De ahí la definición. Conocimiento es tener algo de información sobre lo que nosotros percibimos, ¿verdad? El saber, además de tener esa existencia de ese algo, ahí hay que ver la verdad de esas proposiciones. Por eso no solamente es un simple contacto, sino que ahí es a más profundidad. Los ejemplos que usted mostró, de cierta manera, nos ayudan a poder diferenciar mejor esa relación que existe. Imagínense que es contraproducente eso, diferenciar la relación que existen entre ambos. Porque al principio lo que nosotros asimilamos es el conocer. ¿Por qué? Porque es producto a la evidencia de la creencia que se basa en cuanto a la experiencia y la memoria. Creo que a ustedes les dije, yo tenía un ex estudiante, miren, tenía una memoria virtuosa. Yo le podía, una vez en el aula de clases, traje un almanaque. Primero le hicimos una pregunta y me dice, abogado, yo le apuesto que le digo los municipios de Honduras, todos. Claro, yo en base a mi experiencia, yo conozco tal vez la mayoría, pero el saber es otra profundidad. Él me los dijo completitos. Bueno, le dije yo al día siguiente, hagamos una cosa. Él me dice, abogado, si usted me pregunta de cualquier país del mundo, yo se lo digo y puedo apostar cualquier cosa. Bueno, le dije yo, apostemos un café el día de mañana. Al día siguiente le traje el almanaque porque dije yo no me lo sé todo, pues. Bueno, le empecé a preguntar país por país. Miren, hicimos una plática de aproximadamente 2 horas y media ahí en la plazoleta. Perdí un café, perdí un sándwich de los de Chávez y todavía el día siguiente. Entonces, uno se pregunta, claro, él tiene una memoria virtuosa, pero ¿qué creen de qué se dedicaba a trabajar él? Bueno, él trabajaba en el área de catastro, trabajaba en el área de mapas. Entonces, para él, esa parte del conocimiento que ocupa de ese engarce adicional a las cosas, le permite
tener un significado en el sentido de lo que él comprende de la realidad. ¿Por qué? Porque él lo percibe en base a lo que él en su trabajo ha desarrollado. Pero ojo, la gran diferencia que él tenía es que él tenía una memoria fotográfica. Porque no todos tenemos una memoria fotográfica. Yo admiro, por ejemplo, a muchos docentes que, vaya, por ejemplo, yo tuve un docente que era el abogado, creo que el abogado Chan Castillo, que fue precisamente también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y él puede ser ahorita, y él recuerda los nombres completos de sus estudiantes. Óigame, es otro tipo de conocimiento, ¿verdad? Y lo adquiere a través precisamente de lo que es el saber de las cosas, ¿verdad? Porque va más allá del conocimiento del objeto presente como definitivo y completo, como lo dice bien la definición que está dentro del contenido de la clase. Así es. Excelente, Daniel. Bueno, veamos alguien más. Vamos a ver. Mario, ya le pregunté, Mario. No, ¿verdad? Mario Galindo. Ah, no, sí, ya le pregunté, Mario. Sí, permítame. Vamos a ver a alguien más. Vamos a ver una compañera. Belkis Flores. ¿Me escucha, Belkis? Sí, abogado. Ok, Belkis. Ahora, yo quiero que dentro de lo que es el origen precisamente de lo que es el pensamiento científico, el origen de la ciencia, dentro de lo que es el contenido vimos un video en donde me explica cuál es el origen de la ciencia. No sé si usted se recuerda. ¿Usted lo vio, Belkis? ¿El video? Creo que sí. Bueno, ayer que repasé no lo miré, abogado, pero sí creo que los primeros días los estuve viendo, pero no recuerdo mucho, la verdad. Bueno, ¿de dónde se origina la ciencia? Vamos a ver si de repente ahí recuerda algo. ¿Qué ciencia es la que empieza a estudiar precisamente lo que es la ciencia? ¿Y de dónde se origina? Buenas noches, abogado. Permítame, Marco. Vamos a darle un poquito de tiempo a la compañera Belkis. A ver, ¿qué es lo que recuerda? ¿De dónde se origina la ciencia? Así es, sí. ¿Alguna idea? La verdad no recuerdo mucho. Ok, ahí vamos a estar stand-by. Vamos a ver, Marco. Marco, a ver, dígame, ¿con quién quería participar? A ver si se recuerda. Bueno, con el origen de la ciencia. Bueno, fueron los griegos a través de la filosofía quienes pretendieron dar una explicación a los fenómenos en la naturaleza. Así es, excelente. Sí, de ahí sale el principal aporte de los griegos. A ver si se recuerda. Yo se lo di en una clase así rapidito. ¿Cuál cree fue el principal aporte de los griegos en relación a los fenómenos de la naturaleza? Ahí sí me deja stand-by. Vaya, pues no, pero vamos bien, Marco. Vamos a ver. ¿Alguien más que me levante la mano? A ver que sepa la respuesta. A ver, Diego. Bueno, el principal aporte que hicieron los griegos fue, ¿cómo se llama? Definir entre la doxa y la epísteme. Que la epísteme era la ciencia y la doxa era los mitos y las creencias. Entonces ahí dividieron la fe y la ciencia, técnicamente. Ok. Ahí le voy a, de repente ahí fue el principio, Diego. Ojo, ahí fue el principio. Pero fíjese que el principal aporte de los griegos, porque es cierto, ellos diferenciaron lo que es el pensamiento mágico religioso de lo que es la epísteme, como bien lo dijo usted. Pero hay algo que ellos percibieron. Los filósofos utilizaban algo que la gran mayoría de las personas de repente no le prestaban mucha atención, y es que ellos usaban mucho la observación. Entonces, como ellos observaban
a la naturaleza, ellos empezaron a preguntarse cómo suceden los fenómenos de la naturaleza. Entonces de ahí viene el principal aporte de los griegos. Esta es pregunta de examen. Y es que todos los fenómenos tienen... Ajá, a ver Luis, a ver si me... Aquí tiene la estaba respuesta. levantando la mano. Sí, Bueno, dele Bueno, Luis. Vaya, respóndame ahí. Fue la explicación de la causa y efecto. Así todo es. tiene una causa y un efecto. Así es. Todos los fenómenos tienen una explicación que tiene una causa y un efecto. Ese es el principal. Ok, Diego. Miren, esa es la, como quien dice, pregunta importante. Ese es el principal aporte. Además de la diferenciación entre lo que es la doxa y lo que es la epísteme, el principal aporte de los griegos fue poderle dar un sentido a los fenómenos. Explicar que todos y cada uno de esos fenómenos tienen una explicación que tiene causa y que tiene efecto. Ok, vamos bien. Permítame. Espérame. A ver. Sí. Ok, Luis, ¿verdad? No lo había apuntado, ¿verdad, Luis? No, Luis Es Pastrana. la segunda participación, sí. Ok, sí, aquí lo tengo. Cheque, Luis. Veamos. Vamos a ver una compañera. Elena Baquedano. ¿Me escucha, Elena? Sí, buenas noches. Buenas noches, Elena. Vaya, a ver si se recuerda qué filósofos fueron los que estudiaron esa parte del origen de la ciencia. Tenían un nombre en particular. A ver si se recuerda. ¿Cómo se les llamaba? Tal vez fue, creo que algo como Carl, no sé qué. Ay, no, disculpe. No, no hay cuidado, Elena. No, la verdad que no recuerdo mucho al Thomas. Y Thomas con, no sé, Mario, no. Ok, bueno, vamos a dejarle stand-by. Veamos, Carlos Ramos, no se preocupe, Elena, si no me contesta ahorita, no hay problema. Dígame, Carlos. Gracias. Se le llamaban presocráticos, que eran Tales de Mileto y Pitágoras. Ellos Así dos es. se iniciaron con el pensamiento científico a buscar qué era la ciencia y todo ese tipo de cosas. Fíjese que eran más, Carlos. Lo que pasa es que ahí en el video solamente se mencionan los más importantes. Por Sí, ejemplo, estaba Anaximandro también, que es otro filósofo reconocido. Pitágoras, que usted mencionó. Anaximandro, Tales de Mileto y Pitágoras. Habían otros dos más. Ahorita no me recuerdo. ¿Y por qué se les llamaba presocráticos? A ver si de repente ahí Carlos me responde. Heráclito, exacto. Heráclito también, sí. ¿Por qué se les llamaban presocráticos? ¿Será por el nombre? A ver. ¿Qué es pre? Antes. Así es. Antes de Sócrates. Exacto. Muy bien, Marco y Daniel. Así es, por eso fueron antes de Sócrates. Sócrates fue otro gran filósofo que también generó una buena parte del conocimiento filosófico. Entonces, a ellos se les diferenció precisamente por eso, ¿verdad? Por esa parte del estudio de lo que fue la ciencia en sus orígenes. Ojo, ¿verdad? Porque hasta ese momento es que le llamamos de esa manera. Bueno, excelente. Vamos a ver, ¿alguien más que no me haya participado? Permítame, Jesús García. ¿Me escucha, Jesús? Mi hermano solo es un año menor que yo. Sí, le escucho. Ok, bueno, de acuerdo a esto que hablamos, ¿cómo podría definir usted lo que es la ciencia, estimado? Con sus propias palabras, no se preocupe. Es la que se encarga de enseñar en base a todos
los conocimientos que descienden durante las tradiciones que surgen, pues. De problemas, pero le pido al Señor que me Ajá. salve de toda depresión. Por ejemplo, imagínense, si hablamos del derecho, ¿por qué será una ciencia? ¿Cómo usted podría definir lo que es esa parte del derecho? De ahí la ciencia del derecho. ¿Se recuerdan que eso era de la primera tarea, de la primera actividad número 1? ¿Por qué al derecho se le considera una ciencia? Ujú. ¿Alguien? Con sus propias palabras. Recuerde que no... Para mí, Ajá. disculpe, ok, para mí el derecho es una ciencia porque, como lo hemos hablado anteriormente, es un conjunto como de conocimientos que son ordenados, sistematizados, que es de carácter racional, que es lo que hemos hablado, que son sistemáticos, racionales. Entonces, es todas las características que define esto, pues es lo que lo convierte en una ciencia de carácter racional, que de los hechos, ¿no? De los fenómenos sociales, etcétera. No sé si me... Excelente, Elena. Ahí salvó Es su respuesta. disciplina. Ahí salvó su participación. Mire, exacto. ¿Verdad? Es una rama del saber humano. Si ustedes ven, la ciencia es un conjunto de conocimientos que, como usted bien lo dijo, es objetivo, es racional y es sistemático. Y sobre una materia determinada. En el caso del derecho es una materia, es una disciplina. Ahora, si hablamos de ciencia, para llegar a lo que es el conocimiento que utiliza un método. ¿Se acuerdan del por qué la importancia de identificar esos 3 elementos en las ciencias? Porque toda ciencia tiene un objeto, tiene un método y tiene un fin. ¿Se recuerdan? De ahí, por eso yo les pregunto la definición de ciencia. Si se fijan, la definición de ciencia está para que usted la saque con sus propias palabras, ¿verdad? De esa manera. Está muy bien. Ok. Vamos a ver. No. Nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Ya nos estábamos emocionando. Miren, ya solo nos quedan 5 minutos. Bueno, ok. Es para que se fijen más o menos cómo es la plenaria. Me alegra mucho. Sinceramente, con lo de la clase de las 5 no pude avanzar tanto como lo avancé con ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de cierta manera se ha notado que muchos de ustedes ha estado leyendo, que ha estado analizando lo que tenemos como parte de la clase, ¿verdad? Así que les felicito, ¿verdad? Gracias a Kenia, a Katherine, que me participaron, a Kelvin, a Lourdes, a Jimmy, ¿verdad? A Marco, a Luis, a Elena, a Carlos, a ver si no se me olvida alguien, a Fernando, ¿verdad? Solo me quedo ahí pendiente Dani, pero no importa, Isaac, porque de cierta manera, recuerden, si no me pueden participar ahorita, me van a participar posteriormente, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo, ¿verdad? Luis, bueno, entre los que ahorita he tomado, Mercedes también, ¿verdad? Ya se me estaba olvidando Mercedes, ¿verdad? Sí. Ok, ¿verdad? Y Maximiliano y Diego, ¿verdad? Permítame. Mario. Permítame, Mario. Gabriela. Aquí está. Dilcia. A ver, Dilcia. Sí. Fíjense que lo tenía aquí, ¿verdad? Pero no los había anotado. ¿Y quién me falta? Daniel. Ronald Portillo. Daniel, sí, Daniel aquí lo tengo. Daniel no lo había mencionado, pero lo tengo también aquí, ¿verdad? Ronald Portillo, abogado. Ah, ajá, ok. Gabriela Lee. Ok, sí, ya la tengo aquí, Daniel, no hay problema, ¿verdad? Ok, bueno, excelente. Ronald Portillo, abogado, disculpe. Ok, sí, aquí los tengo, gracias. No, excelente, vamos bien. Bueno, este es el objetivo precisamente de la plenaria.
pues despertar un poquito nuestra mente, despertar nuestros conocimientos. Si se fijan, estos antecedentes no son complicados, ¿verdad? No son como quien dice, no están fuera del alcance nuestro. La próxima semana, por esta semana, vamos a quedar así. Pero la otra semana, jóvenes, recuerden que el examen es el próximo viernes. Entonces, posiblemente con ustedes vayamos a tener reunión, si Dios lo permite, el lunes, el miércoles y el jueves, ¿verdad? Vamos a estar haciendo esta plenaria. Dígame, Gabriela. La otra actividad es para mañana, ¿verdad? La otra actividad, permítame. ¿Cuál La actividad 2. La actividad número 2 de las bibliografías. Ah, no, esa es la actividad 3. Es la actividad 3. Parece, ¿ah? Sí, así es. Sí, ahorita aquí tengo abierto el campus, permítanme, voy a confirmarles. Sale que fecha 11 sale, pero no sé si es esa. Ya le digo aquí, ¿qué fecha? Sí, el viernes 11 de junio, ¿verdad? Viernes 11 de junio. Pero recuerden que estas fechas siempre tienen cierta amplitud. Es importante que revisen siempre los términos, los tiempos, ¿verdad? Para el efecto de las actividades, ¿verdad? Para irlas terminando. Hasta el momento nadie me ha entregado ninguna, me ha hecho entregas. ¿Cómo vamos con esa tarea? ¿Cómo ustedes han estado reflexionando antes de cerrar ahorita la clase? Hemos estado trabajando, abogado. Ok, eso es lo importante, ¿verdad? Yo tenía una pregunta. Ajá, Diego. Consulta, abogado. Ah, ok. Ok, dígame. A ver, Diego, tenía una consulta, me decía. Sí, en esa tarea hablaba de que había que investigar sobre los métodos. Así Pero es. de Sí. los métodos que vimos en lo de la investigación jurídica o también en los métodos que vimos aquí en el contenido. Eso es muy importante. Con Maximiliano lo aclaramos. Miren, en la misma actividad son dos tareas. Primero, la lección menciona algunos métodos de las ciencias. Entonces, ustedes tienen que investigar otros métodos, ¿ok? Yo sé que a veces encontrar suficiente bibliografía no es muy fácil, pero el objetivo es que ustedes, a partir de la bibliografía que ya les he proporcionado, vaya, por ejemplo, el material de César Bernal menciona una buena cantidad de métodos. No los explica, solo los menciona. A partir de ahí, ustedes pueden investigar un poquito de eso, ¿verdad? Dígame, Luis. Sí, es que en el material que usted nos mandó solamente explica como dos métodos, que creo que es el inductivo y el deductivo. Y en el material hay 1, 2, 3, 4, 5 métodos más que llega hasta el sintético y no les explica. Entonces, esos nosotros los podemos investigar y tomarlos como aporte. Ok. O ya están excluidos. Luis, en el video sí se explica los dos métodos que usted menciona, el sintético y el analítico, ¿verdad? Entonces, hay que profundizar en otros, ¿verdad? En otros métodos. En otros podría ser ese, el histórico, el analítico, el sintético. En esos podemos. El histórico, por ejemplo, que es distinto al que estábamos mencionando acá, pero tienen que ser diferentes a los que están mencionados ahí. Eso sí, tienen que buscar otros métodos de la ciencia. Esa es la primera actividad. La otra actividad que está en la misma tarea es que hay 3 métodos de interpretación del derecho, que es el exegético, el sistemático y el sociológico. De ellos hay que profundizar, ¿verdad? Hay que investigar. Por eso se llama investigación bibliográfica y de campo, ¿verdad? Si tienen dificultades o necesitan un poquito más de tiempo, no duden de decirme para que de esa manera de repente les pueda dar. Yo sé que la actividad generalmente está programada para esa fecha. Si gustan, yo les puedo dar hasta el domingo, no hay ningún problema. Sí, abogado, por favor. Sí, por favor. Bueno, entonces voy a cambiar la actividad para este próximo domingo para que les dé un poquito más de tiempo para profundizar en las dos actividades, ¿verdad? Lean. Es importante, he estado revisando las tareas de la primera actividad. Mañana ya les empiezo a dar las primeras revisiones. Y uno de los errores que más se cometen es cómo se referencian, ¿verdad? De dónde investigamos, ¿verdad? Hay que tenerle mucho cuidado. Dígame, Luis. Sí, usted explicó que hay dos actividades en la tarea, ¿no? Que uno son
Me salió un ratito, disculpen. Más bien, estaba tomando las capturas de pantalla que le habían dicho, ¿verdad? Se salieron varios, ¿verdad? Sí, porque pensamos Sí, que ya se parece. veía usted. Sí. Ok, pero bueno, siempre voy a tomar una captura de pantalla, ¿verdad? De los que estamos aquí presentes. Igual yo sé que tomamos pues nota de las participaciones que hemos tenido, ¿verdad? Dentro de lo que es la clase. Entonces me decía, estimado, disculpe, la última pregunta fue, Voy. Luis. Sí, es que usted explicó que una son los métodos de investigación, ¿verdad? Sí. Y la segunda parte, ¿cuál era la pregunta? Ok, la primera actividad es sobre los métodos de las ciencias, ¿ok? En la lección se explican los métodos de la ciencia, pero en la segunda actividad son los métodos de interpretación, que ese está en el material de Giraldo. Ahí se define el método exegético, el método sociológico y el método sistemático. Entonces, la primera actividad es averiguar otros métodos fuera de los que están mencionados en la clase. Y la segunda actividad es investigar los métodos que ahí están mencionados. Si ven, es un poquito diferente. En la primera, investigar otros métodos, definiciones, características y ejemplos. Y en el segundo es definir, caracterizar y ejemplificar los 3 métodos de interpretación: exegético, sistemático y sociológico. O sea que en la misma actividad son 2 actividades. Listo, abogado. Bueno, Muchas se gracias. entendió. Ok. Gracias, abogado. Ok, listo. Bueno, mil disculpas. Miren que me desconecté un rato, pero al final pues logramos sacarlos de dudas. Bueno, nos vemos la otra semana. La otra semana seguimos con la plenaria. Recuerden que esta ya es la semana final y de ahí vamos al examen el viernes, ¿verdad? Así que hay que tener mucho en cuenta eso. Cualquier duda, no duden en preguntarme. Dígame. Abogado. Sí, dígame, Maximiliano. Para la otra clase, ¿de qué tema iremos a tener la plenaria? Ya la otra semana puede ser de cualquiera de las 3 clases. O sea que ya tenemos que haber abordado las tres clases, ¿verdad? Entonces, ahorita si se fijan, casi nos enfocamos de inicio para salir un poquito de... Vaya, es la primera vez. Entonces, para entenderle cómo era la plenaria, ¿verdad? Entonces, pero la otra semana sí ya va a ser preguntas un poquito ya más puntuales. Ya no van a ser así como quien dice de principio a fin, sino que podemos preguntar de cualquiera de las 3 clases, ¿verdad? Entonces, pendiente, ¿verdad? No se preocupen si de repente no me responden a la primera. Recuerden que vamos a tener 3 videoconferencias más donde van a poder participar todos, ¿verdad? Muchas gracias, abogado. Vaya, pues. Bueno, listo. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, gracias, abogado. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, abogado. Bueno. Feliz noche, compañeros.